En el pequeño pueblo de Haverhill, donde las noches eran más oscuras que en cualquier otro lugar, circulaba una leyenda que asustaba hasta a los más valientes. Se decía que en lo profundo del bosque una criatura acechaba en silencio, alimentándose de la desesperación y la sangre de sus víctimas. Nadie había vivido para contar lo que realmente sucedía ahí. Pero los cuerpos destrozados encontrados al amanecer dejaban pocas dudas. Algo monstruoso caminaba entre ellos. La noche en que todo cambió comenzó con un crimen terrible. 3 adolescentes decidieron entrar al bosque en busca de adrenalina. Se llamaban Lucas, Raúl y Verónica. Lucas había escuchado la leyenda de la criatura y convenció a los otros 2 de ir a explorar. «Es solo una maldita historia para asustar a los niños», decía riéndose, mientras cargaba su mochila con linternas y una botella de whisky. Los 3 se adentraron en el bosque, y a medida que avanzaban, las ramas crujían bajo sus pies como si algo vivo las partiera. La luna apenas iluminaba el camino, y el aire se volvía cada vez más denso, casi irrespirable. Verónica empezó a sentir un malestar en el pecho, una sensación de que algo terrible los acechaba. «Deberíamos regresar», sugirió, pero los chicos la ignoraron. La excitación del peligro los cegaba. No pasó mucho tiempo antes de que comenzaran a escuchar susurros entre los árboles, como si algo invisible los estuviera observando. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio. Era Raúl. Lo encontraron colgado de un árbol, su cuerpo destrozado y su sangre goteando como si hubiera sido torturado por horas. Sus ojos estaban vacíos, su rostro congelado en una expresión de terror puro. Lucas vomitó al verlo. Verónica cayó al suelo, aterrorizada. «Tenemos que salir de aquí», gritó Lucas mientras intentaba alejarse de la escena. Pero antes de que pudieran moverse, algo emergió de las sombras. No era humano. Era una criatura alta, con una piel negra como el vacío, dientes afilados y garras que brillaban bajo la tenue luz de la luna. Su mirada atravesaba sus almas, y el aire alrededor de ellos se enfrió al instante. La criatura saltó sobre Lucas antes de que pudiera correr, desgarrándole el abdomen con una facilidad aterradora. La sangre voló en todas direcciones mientras los gritos llenaban el bosque. Verónica, paralizada por el miedo, solo pudo observar cómo la bestia destrozaba el cuerpo de su amigo, arrancando carne y hueso sin compasión alguna. Con lágrimas corriendo por su rostro, Verónica corrió. No sabía hacia dónde, solo quería escapar de esa maldita pesadilla. Sus pasos eran torpes y su respiración desesperada. Pero mientras corría, se dio cuenta de que los árboles parecían moverse a su alrededor, cambiando de posición como si intentaran atraparla. Era como si el bosque estuviera vivo, como si la misma naturaleza conspirara contra ella. En su huida tropezó con una figura encapuchada, un hombre de aspecto siniestro, con ojos vacíos y una sonrisa perturbadora. «Bienvenida a la cacería», dijo con una voz que parecía resonar en su cabeza. Era el guardián del bosque, un ser que controlaba a la criatura, alimentándola con las almas de los que se atrevían a entrar en su dominio. Verónica intentó levantarse, pero el hombre la tomó por el cuello y la arrastró hasta un claro donde había más cuerpos mutilados. La criatura apareció de nuevo, goteando sangre y viseras. El guardián la soltó y dijo: «Ella es toda tuya». Los gritos de Verónica resonaron en todo el bosque, pero nadie los escuchó. Los aldeanos, encerrados en sus casas, sabían lo que significaban. Sabían que no debían interferir. La leyenda de la criatura y su guardián era una advertencia, una maldición que los mantenía prisioneros de su propio miedo. Al amanecer, el cuerpo de Verónica fue encontrado junto a los de sus amigos. Los 3 estaban destrozados más allá del reconocimiento, y la policía local, aterrorizada, archivó el caso como otro ataque animal. Nadie se atrevió a mencionar lo que realmente creían. El bosque, mientras tanto, esperaba pacientemente a sus próximas víctimas. Sabía que siempre habría alguien lo suficientemente estúpido como para desafiarlo. El tiempo en Haverhill continuaba avanzando, pero la oscuridad del bosque parecía estar estancada, como una herida abierta que nunca sanaba.
Después del trágico hallazgo de los cuerpos de Lucas, Raúl y Verónica, la atmósfera en el pueblo cambió. El miedo, que siempre había estado latente, ahora se había convertido en una presencia constante y palpable. Las personas evitaban hablar del bosque y de los misteriosos sucesos, pero todos sabían que algo maligno habitaba en esos árboles, algo que ningún ser humano podía comprender. La policía cerró el caso rápidamente, atribuyendo los asesinatos a ataques de animales salvajes, pero en su interior sabían que la verdad era mucho más siniestra. Nadie quería investigar más allá. El miedo a lo desconocido superaba cualquier deseo de justicia, pero había alguien que no podía dejarlo pasar. Sofía, la hermana mayor de Verónica, no podía aceptar que todo terminara así. Su hermana había sido brutalmente asesinada y los responsables seguían ahí afuera, en las sombras, esperando su próxima presa. Sofía no era como los demás habitantes de Haverhill. Era testaruda y valiente, y no se conformaría con explicaciones simples o con la idea de que los animales salvajes habían sido los culpables. Había algo más, algo oscuro y antiguo que había estado acechando en el bosque durante siglos, y ella estaba decidida a descubrir qué era. Una noche, armada solo con una linterna, una navaja y el diario de su hermana, Sofía se adentró en el bosque. No temía lo que pudiera encontrar, o al menos eso quería creer. En el diario, Verónica había mencionado cosas extrañas sobre el bosque, susurros entre los árboles, sombras que se movían en la periferia de su visión y la extraña sensación de ser observada constantemente. Esos detalles la habían inquietado, pero los había ignorado, creyendo que solo eran imaginaciones. El bosque la recibió con un silencio inquietante. Las ramas crujían bajo sus pies, y el aire parecía más pesado con cada paso que daba. A medida que avanzaba, Sofía no podía evitar sentir que el bosque estaba vivo, que algo más que árboles y animales la rodeaba. Las sombras parecían alargarse y moverse a su alrededor, como si estuvieran siguiendo cada uno de sus movimientos. De repente una risa suave y siniestra rompió el silencio. Sofía se detuvo, su corazón latiendo rápidamente. Giró en todas direcciones intentando localizar el origen de la risa, pero no había nada, solo oscuridad. Tomó una profunda respiración y continuó caminando, pero ahora con una sensación mucho más aguda de peligro. A lo lejos vio una luz tenue. Avanzó con cautela, esperando que fuera solo un reflejo o una ilusión. Pero cuando se acercó, se dio cuenta de que era una fogata. Alrededor de ella había figuras encapuchadas, moviéndose lentamente en un ritual macabro. La criatura era enorme, con garras afiladas y dientes que parecían capaces de destrozar cualquier cosa en su camino. Sus ojos, de un rojo profundo, brillaban con una ira inhumana. Pero lo que más aterraba a Sofía era el hecho de que la criatura no parecía ser la amenaza. Era prisionera de esas figuras encapuchadas, y ellos la controlaban, utilizándola para sus propios fines oscuros. Sofía se escondió detrás de un árbol, observando en silencio mientras los encapuchados comenzaban a recitar cánticos en una lengua que ella no entendía. El aire alrededor de la fogata comenzó a vibrar, y la criatura rugió con furia, luchando contra las cadenas que la mantenían prisionera. Las figuras, sin inmutarse, continuaron su ritual, y poco a poco, Sofía comenzó a darse cuenta de lo que estaba sucediendo. El monstruo no era la fuente del mal en el bosque. Era una herramienta, controlada por un poder mucho más antiguo y oscuro. Los encapuchados eran los verdaderos culpables de las muertes, utilizando a la criatura para aterrorizar al pueblo y mantener su control sobre el lugar. Y ahora estaban a punto de realizar otro sacrificio, otro ritual que probablemente implicaría más sangre y muerte. Sofía supo que no podía quedarse de brazos cruzados. Si no hacía algo, más personas morirían, y su hermana no tendría justicia. Sin embargo, también sabía que enfrentarse directamente a las figuras era un suicidio. Necesitaba un plan, y rápido. Mientras retrocedía lentamente para salir del lugar, una rama se rompió bajo sus pies. El ruido, aunque pequeño, fue suficiente para alertar a los encapuchados.
De inmediato dejaron de cantar y giraron sus cabezas hacia donde Sofía se escondía. Uno de ellos señaló hacia ella, y en cuestión de segundos la criatura soltó un rugido ensordecedor. Sofía corrió, el miedo recorriéndole cada fibra de su ser. Sabía que no podía escapar de la criatura si la seguía, pero tenía una idea. Mientras corría, recordó un claro en el bosque, una vieja cabaña abandonada que su hermana había mencionado en su diario. Si podía llegar allí, tal vez tendría una oportunidad. Con la criatura pisándole los talones, Sofía finalmente divisó la cabaña. Se lanzó hacia la puerta y la cerró con todas sus fuerzas. Desde el interior escuchó los gruñidos y rasguños del monstruo mientras intentaba entrar, pero algo en la vieja madera, tal vez un antiguo hechizo o protección, lo mantenía a raya. Dentro de la cabaña encontró algo inesperado. Un viejo libro, cubierto de polvo, con símbolos extraños grabados en su portada. Al abrirlo, descubrió que contenía antiguos rituales y conjuros para controlar a la criatura, la misma que los encapuchados usaban. Con el libro en mano, Sofía supo que tenía una última oportunidad para salvarse a sí misma y vengar a su hermana. Pero también sabía que jugar con el poder oscuro del bosque tendría un precio. El siguiente amanecer, el pueblo encontró la cabaña vacía y la criatura desaparecida. El amanecer en Haverhill no trajo el consuelo que los habitantes del pueblo esperaban. Después de que Sofía desapareciera junto con la criatura, el miedo, que ya había calado profundamente en los corazones de los aldeanos, se convirtió en una paranoia creciente. Los rumores comenzaron a extenderse como un incendio. Algunos decían que la criatura ahora deambulaba libremente por el pueblo, mientras otros creían que Sofía, en un intento desesperado por detener a los encapuchados, había hecho un trato con algo mucho más oscuro. Lo que nadie podía negar era que las desapariciones empezaron a aumentar. No eran solo adolescentes curiosos que se aventuraban al bosque por diversión. Ahora, adultos, niños y ancianos estaban desapareciendo sin dejar rastro. Los cuerpos no siempre aparecían, pero cuando lo hacían, estaban completamente destrozados, sus extremidades esparcidas y la sangre formando extraños símbolos en el suelo. Pero no todos los crímenes en Haverhill eran sobrenaturales. Con el miedo en el aire, los delincuentes humanos aprovecharon la situación. Las pandillas locales, que siempre habían operado en la sombra, comenzaron a ser más audaces. Sabían que la policía, aterrorizada por los asesinatos y las desapariciones, estaba sobrepasada. Los robos, asaltos y secuestros aumentaron. Nadie podía confiar en nadie, y las calles del pueblo, que antes habían sido seguras, se convirtieron en un terreno de caza para los criminales. Uno de los grupos más peligrosos era la Sombra Negra, una pandilla conocida por sus actividades ilícitas que incluían desde el tráfico de drogas hasta el contrabando de personas. Bajo la dirección de un hombre conocido como El Cuervo, la Sombra Negra había crecido en poder durante los últimos años, aprovechando la descomposición del orden en Haverhill. El Cuervo era un hombre despiadado, temido tanto por su propio grupo como por sus enemigos. Nadie sabía mucho de él, pero se decía que había llegado a un acuerdo con los encapuchados que controlaban al monstruo en el bosque. El Cuervo les proporcionaba víctimas humanas a cambio de poder y protección, utilizando el caos para expandir su imperio criminal. Algunos incluso decían que la criatura misma obedecía sus órdenes, cazando a aquellos que se interponían en su camino. Sofía, si es que seguía viva, se encontraba atrapada en un mundo mucho más oscuro de lo que había imaginado. Había logrado sobrevivir a su primer encuentro con la criatura, pero no estaba a salvo. Sabía que los encapuchados y el Cuervo no dejarían que se saliera con la suya. Si quería justicia para su hermana, tendría que enfrentarse no solo a lo sobrenatural, sino también a los criminales más brutales de Haverhill. Una noche, mientras intentaba mantenerse oculta en las afueras del pueblo, Sofía escuchó una conversación que cambió todo. Oculta entre los árboles, observó cómo varios hombres, miembros de la Sombra Negra, discutían en voz baja. Hablaban sobre una nueva entrega, una ofrenda que el Cuervo había prometido al bosque.
La chica está en la lista, dijo uno de ellos. El cuervo dice que esta vez será suficiente para mantener a la criatura satisfecha durante semanas. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que la chica de la que hablaban era ella. El cuervo no solo había traicionado al pueblo, sino que también la había marcado como la próxima víctima. Tenía que actuar rápido, o sería casada como todos los demás. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que la chica de la que hablaban era ella. El cuervo no solo había traicionado al pueblo, sino que también la había marcado como la próxima víctima. Tenía que actuar rápido, o sería cazada como todos los demás. Determinada a detenerlos, Sofía siguió a los hombres hasta una vieja fábrica abandonada en las afueras del pueblo, donde la sombra negra tenía su base de operaciones. Desde una ventana rota vio cómo los hombres descargaban cajas llenas de armas, drogas y cuerpos. Los cadáveres de las últimas víctimas del monstruo estaban siendo empaquetados como mercancía, listos para ser enviados a algún lugar más oscuro. Pero eso no fue lo más perturbador que vio. En una sala oculta de la fábrica, el cuervo y los encapuchados realizaban un nuevo ritual, mucho más macabro que los anteriores. En el centro de la sala había un altar de piedra manchado de sangre, y sobre él, los restos mutilados de varios niños del pueblo. El cuervo recitaba palabras en una lengua antigua, mientras los encapuchados bailaban a su alrededor. Sus movimientos inhumanos y retorcidos. Sofía sintió una mezcla de asco y rabia. Ya no solo buscaba venganza por su hermana, ahora se trataba de detener una conspiración mucho más grande. Sabía que no podía enfrentarse sola a toda la sombra negra y a los encapuchados, pero tenía algo que ellos no sabían: el libro de conjuros que había encontrado en la cabaña. Con él, Sofía podría intentar controlar a la criatura, usarla en su propio beneficio para destruir a aquellos que la habían manipulado durante tanto tiempo. Sin embargo, también sabía que cualquier error en el ritual significaría su muerte. La magia oscura no era un juego, y una vez que comenzaba, no había vuelta atrás. Esa misma noche, Sofía tomó una decisión. Regresó al bosque, al mismo lugar donde había visto a los encapuchados por primera vez, y comenzó a preparar el ritual. Las palabras escritas en el libro eran difíciles de entender, pero con paciencia y cuidado, trazó los símbolos en el suelo, usando su propia sangre como tinta. Cuando terminó, el aire alrededor de ella comenzó a vibrar, igual que la primera vez que había presenciado el ritual. De las sombras, la criatura emergió una vez más grande y más aterradora que nunca. Sus ojos rojos se fijaron en ella, pero esta vez no atacó. Esperaba sus órdenes. Sofía, con el corazón acelerado, pronunció las últimas palabras del conjuro. «Destrúyelos», dijo, con la voz temblando pero firme. «A todos». La criatura, como un leal ciervo, desapareció en la oscuridad del bosque, dejando solo un rastro de su presencia. Sofía supo que había tomado el control, pero también sabía que, al hacerlo, había sellado su propio destino. La magia oscura siempre pedía un precio, y tarde o temprano tendría que pagarlo. Esa noche, Haverhill fue testigo de la mayor masacre que jamás había visto. La sombra negra fue destruida, sus miembros destrozados uno a uno por la criatura. El cuervo intentó huir, pero no hubo escapatoria para él. Los encapuchados, aquellos que habían controlado la bestia durante tanto tiempo, también cayeron bajo su ira. Cuando el amanecer llegó, el pueblo estaba en silencio. La violencia y el crimen que habían dominado Haverhill durante tanto tiempo habían sido erradicados. Pero Sofía, ahora, era la nueva guardiana de la oscuridad. Sabía que la criatura nunca se detendría, y que tarde o temprano vendría por ella.